Hay jugadores en el Mundial 2026 que entraron al torneo con lesiones que sus selecciones declararon oficialmente como superadas y que no estaban superadas. Hay sustancias que se administran en determinados vestuarios del torneo con el conocimiento tácito de los cuerpos técnicos y que se mueven en una zona gris entre lo que la normativa antidopaje permite y lo que prohíbe. Y hay informes médicos que las selecciones tienen la obligación de compartir con la FIFA y que se redactan de forma deliberadamente ambigua para proteger información que sus rivales no tienen derecho a conocer, pero que en un torneo de esta intensidad puede ser la diferencia entre avanzar y quedar eliminado. Hoy abrimos la puerta del vestuario médico. Suscríbete si quieres entrar. La medicina deportiva en el fútbol de élite es una disciplina que opera en la frontera constante entre la optimización del rendimiento y la manipulación biológica prohibida. Los avances en farmacología, en recuperación muscular, en gestión del dolor y en preparación física han llegado a un nivel en el que la línea que separa lo legal de lo ilegal es tan fina que los propios expertos en antidopaje tienen dificultades para trazar de forma inequívoca. En ese contexto, las selecciones nacionales que llegan al Mundial con recursos económicos y técnicos suficientes operan en un nivel de sofisticación médica que el sistema de control de dopaje de la FIFA, por sólido que sea, tiene dificultades estructurales para fiscalizar completamente. No estamos hablando únicamente de dopaje en el sentido más clásico del término. Estamos hablando de un espectro mucho más amplio de prácticas, que incluye desde la gestión no declarada de lesiones hasta el uso de sustancias legales en dosis y combinaciones que maximizan su efecto sobre el rendimiento, hasta límites que la normativa no contempla explícitamente, porque la normativa siempre va por detrás de la innovación farmacológica. El caso más común y el más fácil de documentar es el de las lesiones que las selecciones ocultan o minimizan en sus comunicados oficiales. La razón es estrictamente táctica. Si el cuerpo técnico de tu próximo rival sabe que tu mejor centrocampista lleva 3 semanas con una lesión muscular que le limita al 60% de su capacidad, adaptará su plan de partido para explotar esa limitación desde el primer minuto. La información médica es, en el contexto del fútbol de alto nivel, una ventaja competitiva tan valiosa como cualquier secreto táctico. Varios de los grandes jugadores del Mundial 2026 entraron al torneo con partes médicos, cuya descripción oficial no coincide con los informes internos que circulan entre los cuerpos técnicos que tienen acceso a esa información a través de canales informales. Los preparadores físicos hablan entre sí. Los fisioterapeutas se conocen de temporadas compartidas en clubes comunes. Y la información fluye en conversaciones privadas que construyen un cuadro clínico real muy diferente del que aparece en los comunicados oficiales. Hay una tercera categoría de prácticas que merece atención: el uso de técnicas de manipulación cognitiva para optimizar el rendimiento en situaciones de máxima presión. Las selecciones con mayor inversión tienen equipos de psicólogos del rendimiento y neurocientíficos que trabajan con protocolos que van mucho más allá de la psicología deportiva convencional. El tema que genera más debate entre los expertos en medicina deportiva que trabajan con selecciones del Mundial 2026 no es el dopaje clásico con sustancias prohibidas, que existe pero que los controles hacen cada vez más arriesgado. Es la utilización sistemática de sustancias y protocolos que están en una zona gris normativa. El uso de determinados aminoácidos en dosis extremas, combinado con protocolos específicos de recuperación, con cámaras hiperbárica, plasma rico en plaquetas y estimulación eléctrica muscular, produce efectos sobre la capacidad de recuperación de los jugadores, que en un torneo con partidos cada 3 o 4 días puede ser determinante. Estos protocolos son legales, pero no todas las selecciones tienen acceso a ellos, porque requieren una inversión en equipamiento y en personal especializado que solo las selecciones con mayor presupuesto pueden permitirse. Lo que significa que la brecha entre las selecciones ricas y las pobres en el Mundial 2026 no es solo táctica ni técnica, ni de calidad individual de los jugadores, es también biológica. Las selecciones de mayor presupuesto llegan al partido de cuartos de final con jugadores que han recuperado el 95% de su capacidad física. Las de menor presupuesto llegan al mismo partido con jugadores que han recuperado el 70%. Esa diferencia no aparece en ningún marcador oficial, pero decide partidos. Suscríbete
si quieres seguir conociendo la realidad que no se cuenta. El sistema de controles antidopaje de la FIFA en el Mundial 2026 es, sobre el papel, el más riguroso de la historia del torneo. Tests antes de los partidos, tests después de los partidos, test sorpresa en los entrenamientos, pasaportes biológicos que monitorean los parámetros hematológicos de los jugadores a lo largo del tiempo para detectar anomalias que indiquen manipulación biológica, aunque la sustancia específica no sea identificable en un test puntual. Es un sistema impresionante en su diseño y genuinamente eficaz para detectar el dopaje más burdo y más clásico. Pero tiene limitaciones estructurales que los equipos más avanzados conocen perfectamente y que les permiten operar en sus márgenes. La ventana de detección de muchas sustancias es estrecha. Algunas sustancias son detectables durante horas o pocos días. Un protocolo de administración correctamente calculado puede garantizar que un jugador que ha recibido una determinada sustancia el lunes no tenga rastro detectable en un control del jueves. Eso no es conspiración, es química básica, y los médicos de las selecciones con mayores recursos lo saben tan bien como los expertos de la agencia antidopaje. El debate sobre dónde trazar la línea entre optimización legítima y ventaja desleal es un debate que el fútbol lleva demasiados años posponiendo, porque resulta incómodo para demasiados actores con poder. La medicina deportiva en el fútbol de élite es un campo en el que la innovación va permanentemente por delante de la regulación y en el que las selecciones con mayor capacidad económica y técnica tienen ventajas que son invisibles para el aficionado, pero que son perfectamente reales en el campo. En el Mundial sin bombo, no posponemos los debates incómodos. Los abrimos de par en par. Suscríbete, activa la campana y comparte con alguien al que le importe la limpieza del deporte que ama. Y visita @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo, el del bombo, y el libro Manolo, el del bombo por 9,95 €.